regreso con ustedes aquí tenemos nuestro próximo invitado, Antonio Ecarry Bolívar. Es un honor tenerte aquí, Antonio, vicepresidente del Partido Acción Democrática. Pero vamos a empezar nuestra entrevista de tu faceta de escritor. Este es tu segundo libro que conozco, porque sacaste uno recientemente, deben de ser más a lo mejor. Son más, sí, claro. Ok, pero bueno, este es de una serie, es Un Mandato Ineludible, se llama, porque son diálogos, creo que son algunos, son diálogos ficticios, imaginados, con Luis Beltrán Prieto Figueroa. Bienvenido, Antonio, muy buenas tardes. Bueno, gracias, Pedro, muy amable. Bueno, sí, este libro es, digamos, una vieja deuda con Luis Beltrán Prieto y con nuestros héroes civiles, ¿no? El anterior, recuerdas que era con Betancur, con Claro, Ciudadano sí. Betancur. Y antes hablábamos sobre socialdemócratas versus comunistas, historia de una controversia venezolana. También hablamos también tengo otro libro de una biografía de Miguel Peña. Tenemos en preparación otra sobre el tema de la cociata, porque es que hay que reivindicar a nuestros héroes civiles, porque lamentablemente nuestra historiografía ha ignorado mucho a los héroes civiles, fundamentalmente porque ha exaltado a los héroes militares, lo que no quiere decir que no tuvimos héroes militares y muy importantes, pero nuestros héroes civiles fueron los que nos dieron y nos legaron instituciones, y las instituciones que tenemos hoy en día se las debemos a ellos. Sobre todo el tema, por ejemplo, de los aportes de Prieto a la educación son excepcionales. Prieto fue, por supuesto, desde Acción Democrática, el proyecto de Acción Democrática educativo, fundamentalmente inspirado por Prieto, fue convertir a una educación de élites en una educación de masas. Y esa educación de masas le permitió al hijo del obrero y al hijo del campesino subir su estatus social, y logramos una cosa que es para nosotros la revolución más importante que se ha hecho en América Latina, que es precisamente la creación de la clase media más grande de América Latina, ha sido la clase media venezolana. Hoy, por cierto, en una situación deplorable, pero esa clase media fue gracias a que el hijo del Juan Bimba, que siempre era el símbolo de Acción Democrática, la lucha por la reivindicación de la gente más humilde, bueno, lograron subir de estatus gracias a la educación. Primero porque se llenaron de escuelas y liceos y universidades gratuitas en el país, y además, después de eso, ese legado de Prieto lo continuaron los gobiernos, como el de Carlos Andrés Pérez, en el que llevó a la creación de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para permitirle a nuestros muchachos ir a hacer posgrado a las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, eso hay que reivindicarlo, ese legado de Prieto. Te tengo que hacer una pregunta sobre Prieto Figueroa y relacionado con Betancur, porque en sus inicios de Acción Democrática era un partido de pensamiento marxista, de pensamiento comunista, pero después Rómulo Betancur dice: yo voy a hacer mi revolución, pero de la mano de los americanos. Y se separaron estas ideologías, unas más hacia la democracia, la democracia social, y los otros para el comunismo. ¿Cómo fue ese sismo que sufrió Acción Democrática? Bueno, eso es como otro programa, Pedro. Sí, pero bueno, rápido, pero algo sí, breve para... Muy breve. Bueno, en realidad Acción Democrática no nace como un partido marxista. Betancur sí tuvo, digamos, abrevó en el marxismo, porque cuando sale aventado, muchacho, pues a los 20 años, sale aventado con los sucesos del 28, fuera de Venezuela, quiso entrenarse políticamente, se incorpora al Partido Comunista en Costa Rica, y allí comienza a tener conocimientos no solo de marxismo, sino también de organización partidista. Pero una de las cosas increíbles de Betancur es que, siendo tan joven, no llegaba a los 30 años, y ya había roto con el marxismo, rompe con la Unión Soviética cuando se da cuenta que la Unión Soviética se comporta como una especie de catedral que era la que bajaba las instrucciones a todos los partidos comunistas del mundo. A él le parecía que eso era una aberración, y precisamente rompe con el comunismo internacional 30 años antes que lo hagan los eurocomunistas, de Georges Marchais en Francia, de Garaudy en Francia también, de los italianos, de los españoles, con Santiago Carrillo. 30 años antes ya Betancur había roto con la Unión Soviética y con el estalinismo, precisamente para convertir a un partido como Acción Democrática en un partido de raigambre venezolana, inspirado, eso sí, por supuesto, en las tesis socialdemócratas. Y en el caso de Prieto, esa elaboración teórica que se hizo para
impulsar el Estado docente en Venezuela es a partir de las tesis socialdemócratas alemanas, de Hermann Heller, que fue un gran pensador del Estado social y del humanismo democrático. Eso fue lo que llevó a Prieto a impulsar una educación de masas frente a la vieja educación elitesca, que eran muy poquitos los venezolanos que eran profesionales. Aquí no habían universidades, no habían liceos, había un liceo para todo el centro del país, 2 liceos en Caracas. En cambio, bueno, esa proliferación de escuelas, liceos, universidades le permitió el acceso a los hijos de los trabajadores venezolanos que terminaron siendo la clase media más importante de América Latina. Y lo que también es muy importante señalar es que esos profesionales preparados, viniendo de los sectores más humildes, terminaron siendo los gerentes de las empresas públicas y privadas venezolanas. La mayoría de ellos, tú les preguntas y te das cuenta, bueno, ¿por qué tú hablas francés? Bueno, porque estudié en Francia. ¿Y cómo hiciste para estudiar en Francia? Bueno, con una beca de la Gran Mariscal de Ayacucho. Eso fue una gran labor educativa de los gobiernos de Acción Democrática y que fundamentalmente inspirada en el pensamiento de Luis Beltrán Prieto. Sobre estos diálogos imaginarios con Luis Beltrán Prieto, ¿cuál fue el que más te costó, que tuviste que llenar quizás algunas lagunas, o fue todo un proceso muy sencillo y rápido? Fue mucho más sencillo que en el de Betancur, porque Betancur yo tenía lo admiraba muchísimo, pero de una manera un poco más lejana, no fui amigo de Betancur. En cambio, con Prieto sí tuve una relación muy cercana y entonces fue mucho más fácil este trabajo que con el de Betancur, porque el de Betancur sí tuve que hacer, no labor imaginativa, porque la imaginación era sobre las preguntas que les hago, pero las respuestas son todas de documentos, cartas, y discursos. El tema es que los dos, tanto Prieto como Betancur, fueron muy prolíficos como escritores. En cambio, hay muchísimos otros dirigentes políticos que Betancur decían que eran ágrafos políticos, porque no les gustaba escribir. Por eso nosotros estamos empeñados en escribir para hacerle caso a Betancur de no ser ágrafos, sino dejar algún aporte para las próximas generaciones. Muy bien. ¿Dónde podemos comprar el libro Un mandato ineludible, los diálogos con Luis Beltrán Prieto Figueroa? Está en Tecniciencia y, bueno, ellos los están distribuyendo en todo el país. Ok, y también te pueden llamar de alguna manera a @ecarribe, porque sí, ¿cómo no? el doctor vino desde Valencia directamente aquí a Caracas para presentarnos en este programa, sí, ¿cómo no? este libro. Bueno, mira, se cumplen 80 años de Sembrar el Petróleo, claro, y tú me has hecho un resumen de algunos de las ideas de ese gasto petrolero, de cómo convertirlo en educación, que fue una visión de lo que hizo Acción Democrática, como fue las becas estas Mariscal de Ayacucho y toda la inversión que acabas de hablar. Tengo que ir a una pausa, doctor Antonio Ecarri, al regreso seguimos hablando con usted, pero vamos a hablar del referendo revocatorio, un poquito política, porque no voy a desaprovechar esta oportunidad. Así que regresamos con Antonio Ecarri Bolívar, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.